Saludos. Vimos en videos anteriores que en nuestra historia, cuando recién se empezaban a formar culturas incipientes, la gente pensaba que el mundo donde vivían, el lugar donde vivían, tenía forma de una cúpula, de un arco, prácticamente porque veían al sol trasladarse, moverse en esa forma de arco. Luego va avanzando la conciencia y ya se piensa que no solamente tiene forma de arco, sino forma de círculo. Eh, pero el círculo es plano, o sea, pensaban que el mundo era plano, no solamente este mundo, sino los astros que podían ver, como la luna, el sol. Ya luego se va avanzando la conciencia y se demuestra que no solamente tenía esta forma de círculo, sino que tenía la siguiente forma. Tenía la forma de una esfera. Y no solamente nuestro mundo, sino otros astros. Se piensa que planetas o los astros que se pueden apreciar tienen esta forma esférica, es decir, tienen, tienen cuerpo, son sólidos. Eso es parte de tener una conciencia de tercera dimensión. A veces hablar sobre dimensión es pensar, o la gente lo asocia a películas de ciencia ficción y no es así. Prácticamente es más común de lo que creemos, es parte de nuestras vidas, de la vida de toda la gente, es parte de la realidad en la que vivimos, forma nuestra realidad. Luego, por ejemplo, una dimensión es la magnitud que se usa para medir. Por ejemplo, en primera dimensión se aprendió sobre la longitud, en segunda dimensión se aprendió sobre la altura y en tercera dimensión se aprende sobre la profundidad. Sin embargo, ya hay ideas, teorías que van cambiando esta percepción de las cosas. Pero en este video vamos a hablar sobre la tercera dimensión. Veamos. Mencionamos que la primera dimensión es la longitud, segunda dimensión la altura y la tercera dimensión es la profundidad. Los polos o extremos de tercera dimensión son adelante y atrás. Entre las características que se desarrollan en este nivel son el ímpetu competitivo, el deseo de avanzar, estar por delante de otro y al haberlos rezagados se quedan atrás. Suele darse diferente nombre a las dimensiones, pero verificaremos que estas son auténticas. Hemos mencionado anteriormente que los factores espacio y tiempo son muy importantes y depende de ellos la realidad de cada dimensión. Sobre el espacio de tercera dimensión, la representación física o espacial de esta tercera dimensión es la esfera. La gente, al tener la conciencia de tercera dimensión, piensa que el mundo es una esfera, tiene volumen, masa y tiene un cuerpo sólido. En tercera dimensión, las dimensiones anteriores, la primera y segunda dimensión, no se pierde, solo se ajustan a esa nueva realidad. La medición del mundo con las dimensiones mencionadas es prueba de que son auténticas y definen la realidad de nuestro mundo. Con la longitud de primera dimensión se mide la esfera de la Tierra localizando la derecha e izquierda, dándoles el nombre de hemisferio occidental y hemisferio oriental. Con la altura de segunda dimensión se mide la altura de la Tierra y se localiza el arriba y abajo, dándole el nombre de hemisferio norte y hemisferio sur. Sobre el tiempo en tercera dimensión, es importante tener presente el tiempo de anteriores dimensiones
como en primera dimensión, donde la gente aprendió el tiempo pasado. En segunda dimensión se aprendió el tiempo presente y en tercera dimensión se empieza a pensar en las acciones que se pueden realizar posteriormente. También se piensa en la causa y efecto que tendrán las acciones que se hacen en el presente. De esa forma se va entendiendo y tomando conciencia del tiempo futuro. Se hacen calendarios basados en el ciclo del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol que genera el año. Es un tiempo más grande que al ser estudiado se puede determinar los cambios de estadio, llamados como estaciones. Los símbolos de tercera dimensión son, de forma física espacial, la esfera, de forma mental temporal, la pirámide de tres caras equilátera. Llegó el momento del contacto. Todos recordamos el viaje de Cristóbal Colón con el que se comprobó que la Tierra era esférica. Se produjo el contacto de dos grupos humanos, la civilización de Europa y las civilizaciones de Mesoamérica y la Andina. Pero sobre todo se afianzó la conciencia de tercera dimensión. Durante mucho tiempo se vivía con la conciencia de segunda dimensión pensando que la Tierra era plana, con forma de círculo, sin profundidad. Sin embargo, ya estaban viviendo en otra realidad. Esta situación nos hará comprender la posibilidad en la actualidad de vivir una nueva realidad. La medicina de tercera dimensión fue desarrollándose con la herbolaria o estudio de las plantas. En cada cultura se dio un desarrollo específico y por mucho tiempo el desarrollo fue lento. Se estudió el cuerpo humano con la fisiología en un periodo renacentista. En el siglo XIX se obtiene la anestesia y con él las operaciones. En el último siglo es más centrado a la evidencia con exámenes multidisciplinarios. Se desarrolla la farmacología en extremo. Hay teorías sobre el origen de enfermedades y su tratamiento en general es en forma física, material, como son las características de tercera dimensión. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.